Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. La Palabra del Domingo. Un saludo muy especial para todas las personas que escuchan la emisora acá en Medellín y para los que siguen nuestra programación a través de la internet. Está corriendo rápidamente la segunda sección del tiempo ordinario que comenzamos al día siguiente a Pentecostés y se prolongará hasta el comienzo del tiempo del Adviento, es decir, a fines de noviembre o principios de diciembre, cuando se iniciará otro año litúrgico. Hemos llegado dentro del tiempo ordinario a la 11ª semana, la semana 11, como podemos también decir. Sin embargo, como ocurrió el domingo pasado, los dos primeros domingos de la segunda sección del tiempo ordinario, la Iglesia los dedica a dos fiestas especiales. El domingo pasado, la solemnidad de la Santísima Trinidad, y este domingo, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Lo segundo sucede en el calendario colombiano, porque en otras partes, por ejemplo en Italia, si mal no estoy, también en España, aunque no lo puedo asegurar, en Italia con seguridad sí, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo se celebra el jueves. Debió celebrarse, por tanto, ayer, el día jueves, después del domingo de la Santísima Trinidad. Sin embargo, por la reforma del calendario, estas fiestas o varias de las fiestas que caen en semana se pospusieron para el domingo. La Iglesia aceptó eso y por eso entonces este domingo, después de la Santísima Trinidad, celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, y el lunes próximo en Colombia, para reemplazar el feriado festivo de la fiesta trasladada, entonces está el famoso embeleco de los lunes festivos, un embeleco, un embeleco para los sectores turísticos del país muy favorable y también para personas que quieren pasear en familia, de modo que todo en la vida tiene sus bemoles. Para el trabajo del país evidentemente es como una interrupciones muy seguidas, pero para el sector turístico y para las familias que quieren salir a pasear es una oportunidad muy hermosa. Con la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo ocurre algo parecido a lo que pasa con algunas otras fiestas que son de reciente datación. Me refiero a esto. En realidad, fíjense, hasta poco tiempo antes del Vaticano II, no recuerdo exactamente cuándo, había una doble fiesta. El cuerpo de Cristo, llamado en latín Corpus Christi, y luego, más adelantico, la solemnidad de la sangre de Cristo. Eran, por tanto, dos fiestas. La más antigua, ciertamente, es la del Corpus Christi, que proviene desde la Edad Media, en la época de Santo Tomás de Aquino. Pero también tenía, pues, la otra, la sangre de Cristo. Y luego, con la reforma del Vaticano II, si mal no estoy, se juntaron las dos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es la que celebramos ahora. Sin embargo, solemos usar, o se sigue usando, y mucha gente comprende la palabra latina o la expresión latina, Corpus Christi. Creo que por allá en México o en el sur de los Estados Unidos hay un pueblo o una ciudad que se llama así, Corpus Christi. Es una solemnidad cristiana, diría yo, accesoria. ¿En qué sentido accesoria? No porque la Eucaristía, que es precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo, no sea importante,
sino porque en realidad dentro del año litúrgico la fiesta propiamente dicha del cuerpo y la sangre de Cristo es el Jueves Santo, es la primera tarde del Triduo Pascual, o el comienzo del Triduo Pascual en la tarde del Jueves Santo. Celebramos la celebración litúrgica, se llama en esa tarde In Cena Domini, en la Cena del Señor, que precisamente es el punto de referencia histórico al cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando en la Edad Media se les ocurrió darle una relevancia especial al cuerpo y la sangre de Cristo, no hicieron otra cosa que hacer un nuevo Jueves Santo. En el fondo es eso. Por eso la solemnidad fue un jueves, el jueves de Corpus, que lo llamábamos, ahora pasó al domingo por la razón que antes les expliqué, pero en realidad la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo es como una reiteración del Jueves Santo, de la gran celebración en la Cena del Señor, y hablando del cuerpo de Cristo, y también, como les decía, la sangre de Cristo está incluida, que en el fondo remite al Viernes Santo. Ustedes ven pues que la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo que celebramos este domingo es una reiteración del comienzo y la parte central del Triduo Pascual. Como prácticamente para todos los domingos se señalan en el calendario, mejor dicho, en el leccionario litúrgico después del Vaticano II, 3 lecturas para esta solemnidad. 3 lecturas diferentes según el ciclo. Hay el ciclo dominical A, luego el ciclo dominical B y el ciclo dominical C. Esa es pues la lectura evangélica, será del capítulo 14 del Evangelio de Marcos, el relato de la Cena del Señor. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, precisamente en el relato de la Cena del Señor hay una referencia clara que la vamos a apreciar ahora a esta lectura del libro del Éxodo en el capítulo 24, que cuenta cómo Moisés bajó del Sinaí, pues donde recibió pues la ley de manos del Señor, y se llegó al pueblo. Y allí organizó una fiesta para el pacto de la alianza, para la celebración del pacto de la alianza, y mandó a algunos jóvenes israelitas que sacrificaran víctimas para sacrificios de comunión, es decir, para que después del sacrificio, en que se ofrecía a Dios la grasa de los animales y se derramaba sobre el altar la sangre, también los concurrentes pudieran comer en comunidad. Era un sacrificio de comunión donde se unían pues todos ellos en una sola celebración. Este es el texto de la primera lectura, tomada del Éxodo. En la segunda lectura vamos a leer un texto muy hermoso y muy profundo de la carta a los Hebreos. Pues bien, el libro del Éxodo, capítulo 24, 3-8, dice así: En aquellos días Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó entonces Moisés la sangre y la roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. En el hilo del texto bíblico, amables oyentes, que comienza en Éxodo capítulo 19, cuando los hijos de Israel encabezados por Moisés llegan pues al Sinaí, al monte de Dios, Har HaElohim, como se dice en la Biblia, y Moisés prepara al pueblo para la teofanía, es decir, para la maravillosa manifestación del Señor, le manda purificarse y luego él señala los límites que nadie puede traspasar, los límites por tanto que se deben separar al pueblo y cualquier otro ser
del lugar sagrado donde el Señor se va a revelar. Él sube entonces al monte, a la cima del monte, y tiene allí su encuentro luminoso con el Señor. El Señor le dirige la palabra. En ese punto, amables oyentes, parece el texto una parada para introducir las leyes, es decir, la parte legal que caracteriza, además de las historias, de las narraciones históricas, al Pentateuco. Aparece primero el texto de los 10 mandamientos de la ley del Señor, de la ley de Dios, dados a Moisés en la cima del monte, y acto seguido aparece una antigua colección legal llamada por los autores, llamada el Libro de la Alianza, el Código de la Alianza, Sefer HaBerit. Es un texto muy antiguo, de los más primigenios y antiguos textos legales o colecciones legales del antiguo Israel. Es añadido allí después en los capítulos 21 más o menos hasta el 23. Una antigua colección, pues, el Código de la Alianza. Y enseguida, una vez terminada la colección, parece que se recupera el hilo narrativo y sigue contando lo que pasó. Moisés, pues, baja del monte, escribe lo que el Señor le mandó y finalmente organiza una gran celebración para el pacto de la alianza. La celebración, como escuchamos, consiste en holocaustos y sacrificios de comunión. La característica de esta celebración del pacto de la alianza es bien particular, sobre todo si la comparamos con la alianza que, según la Biblia, también Dios pactó con Abraham. El pacto del Señor con Abraham, diría yo, fue como unilateral. Es el Señor Dios el que se compromete con Abraham, el que se compromete con él jurándole por su propia vida, que a tu descendencia, dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 14, a tu descendencia daré esta tierra. Le promete, por tanto, la descendencia y la tierra. Y Abraham ve, pues, como sumido en un profundo sopor, ve como el Señor mismo, en la figura de un horno ardiente, de un horno que despide llamas, pasa a través de un callejón que dejan unas víctimas que sacrificó Abraham y las partió en mitades y enfrentó una mitad a la otra, dejando pues un espacio libre entre ellas. A través de ese callejón pasa el Señor y le jura a Abraham, le jura por su propia vida, como diciendo Dios, si yo no cumplo, que me pase a mí lo que le ha pasado a estos animales. Es decir, casi en forma imposible, Dios se compromete su propia vida en el pacto que le hace a Abraham. Dios pues da el pacto, Dios lo refrenda de cuenta propia. En cambio, en la alianza de Israel, en la alianza con Israel en el Sinaí, la lógica es diferente. Los autores modernos precisamente miran estas concepciones que aquí pues se reflejan en este texto bíblico y en otros, las ven como en alguna forma como un eco de esas instituciones políticas que Israel conoció, sobre todo a partir de la dominación de los asirios. Cuando los asirios destruyeron el reino de Israel, luego sojuzgaron e impusieron, digamos, vasallaje al reino judío. Entonces allí el pacto no era propiamente unilateral, no era un compromiso de uno solo, sino que el soberano le imponía al vasallo un pacto y el vasallo tenía que comprometerse con las cláusulas y las ordenanzas del rey soberano. Así hacían los reyes asirios con sus súbditos, entre ellos, por ejemplo, el reino judío. Pues bien, aquí, una vez baja Moisés del monte, fíjense, el pueblo todo con los mandatos del Señor, el pueblo todo contesta, haremos todo lo que dice el Señor. Es decir, el pueblo se compromete a cumplir los mandatos de Dios. Precisamente en eso consiste la alianza. Dios obró, Dios los sacó de Egipto, Dios los
condujo o los está conduciendo por el desierto. Dios les va a dar la tierra prometida a Abraham. Dios ha hecho lo suyo. Ahora toca al pueblo hacerlo de él. La organización de la ceremonia está explícitamente anotada en el texto. Dice que Moisés puso por escrito las palabras del Señor y añade, se levantó temprano, edificó un altar en la falda del monte y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Un altar pues en el centro y rodeando el altar 12 estelas. 12 estelas son 12 piedras, digamos, metidas en el suelo y que se elevan hacia arriba como en forma fálica, que representan a las 12 tribus de Israel. Por tanto, ese es como el lugar de la ceremonia. En el altar se simboliza la presencia del Señor y las 2 estelas son la representación del pueblo que está precisamente Lifne Adonai, delante del Señor. Ordena Moisés que jóvenes israelitas, fíjense que no se menciona todavía aquí sacerdotes. Esto le da al texto un cierto carácter arcaico, aunque según mi manera de ver, este texto está ya influido por el Deuteronomio y, como les dije ahora, por la práctica política de los asirios. En todo caso, los jóvenes son los que ofrecen, sacrifican las víctimas sobre el altar. Las víctimas son holocaustos, aquí dice el texto. Ahorita, antes, al comienzo del programa, dije una imprecisión. Cuando los interpreté como sacrificios de comunión, el holocausto se quema la víctima entera. En el holocausto no sobra nada para una comida ritual. Aquí se supone entonces, si los sacrificios son holocaustos, que no sobra nada para una comida ritual, y sin embargo se habla de sacrificios de comunión. Hay una cierta incongruencia, pienso yo, en el texto. En todo caso, lo que se añade es bien significativo. Se habla de Moisés, tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. La separación pues de la sangre de las víctimas en vasijas por un lado y luego la que se derrama sobre el altar tiene un sentido que a continuación se detalla. Luego tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Y el pueblo reitera la promesa que ya antes había hecho. Y entonces viene el motivo por el cual Moisés reservó en vasijas la mitad de la sangre de las víctimas. Escuchen bien esto, porque ustedes van a encontrar en el texto de la Cena del Señor que leeremos al final el eco preciso de estas palabras. Tomó Moisés la sangre y la roció al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con todos vosotros sobre todos estos mandatos. Al rociar pues la sangre de las víctimas sobre el pueblo, el pueblo está aceptando un compromiso de cumplir todo lo que el Señor hace. Y en el fondo, entonces, fíjense ustedes, en el fondo, cuando la sangre cae sobre el pueblo, que refrenda su compromiso de cumplir todos los mandatos del Señor, en el fondo también se insinúa en el horizonte un juicio del pueblo si no cumple las promesas, el compromiso que ha hecho delante del Señor. Así pues, narra la Biblia en el capítulo 24 el pacto de la alianza del Sinaí. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, un texto muy hermoso, en el capítulo 9, 11, 15. La carta a los Hebreos es un documento cristiano producido verosímilmente en el ámbito de la iglesia de Antioquía. El autor es un judío muy versado en la Biblia, pero al mismo tiempo un gran conocedor de la lengua griega. El griego de la carta a los Hebreos es, a mi juicio, el mejor griego del Nuevo Testamento. Escribe en una forma muy correcta. Este autor, cualquier autor griego de la época clásica hubiera podido leer, claro está, con un poco de extrañeza, ante pues la aglomeración de elementos judaicos en el texto, hubiera podido leer de punto de vista idiomático el texto sin
sin asustarse, es decir, sin encontrar prácticamente ningún error gramatical o ninguna desaveniencia con las reglas del lenguaje. El autor de la carta a los Hebreos, pues, un judío helenista, muy conocedor del Antiguo Testamento y un buen manejador del idioma griego. El gran tema de la carta a los Hebreos, amables oyentes, es este: en Cristo se supera el culto de la antigua alianza. En Cristo Dios lleva a su plenitud su designio de salvación. Escuchemos lo que dice pues Hebreos 9, 11, 15. Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su templo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio, sin mancha, para purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por eso Él es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir las promesas de la herencia eterna. La carta a los Hebreos, amables oyentes, es el único documento del Nuevo Testamento donde Jesucristo o donde Jesús es llamado sacerdote. Archiereus se dice en griego, y erefs es sacerdote, archierefs es sumo sacerdote o archisacerdote, diríamos nosotros, arquisacerdote. Es la misma expresión con que la Iglesia actual distingue los obispos de los arzobispos. Ese ars equivale en griego archiepiscopus, episcopus, archiepiscopus en latín, y en griego parecido. Jesús pues es el sacerdote de la nueva alianza, pero no un sacerdote cualquiera, sino el sumo sacerdote. Ustedes ven que el autor compara a Jesucristo y el culto de la nueva alianza, que es única y exclusivamente está referido a la muerte de Jesús, lo compara con el culto de la antigua alianza, y el papel de Jesús lo compara con el papel del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, queridos oyentes, tenía que ofrecer sacrificios todos los años. El día de la expiación, él era el que entraba en el santuario de Dios, donde había estado antes el arca de la alianza, y rociaba no ya el propiciatorio sobre el arca, sino el lugar vacío, con la sangre de la víctima, y luego también rociaba al pueblo. En fin, Jesús no hizo algo parecido a lo que hizo el sumo sacerdote. Jesús no utilizó sangre de víctimas propiciatorias, sangre de machos cabríos, sangre de terneros, no, sino la suya propia. El culto judío era sacrificial, ofrecía víctimas a Dios, víctimas propiciatorias, como escuchamos ya en el texto inicial que se leyó este domingo, o que se debe leer este domingo. No, en Jesús no usa la sangre de otros, sino la sangre suya. Él mismo ofrece su propia vida en la cruz. Fíjense que aquí la carta a los Hebreos es el documento del Nuevo Testamento donde en una forma absolutamente explícita e incontrovertible, la muerte de Jesús es considerada como un sacrificio expiatorio, o mejor dicho, como el sacrificio expiatorio por antonomasia. Y no solamente por antonomasia, sino el único y exclusivo sacrificio expiatorio, es decir, ya no hay más. Si nosotros en la teología común cristiana y católica llamamos a la Santa Misa sacrificio, lo hacemos en relación con el sacrificio único de la cruz, no porque la Santa Misa o la celebración eucarística tengan un carácter sacrificial independiente, sean como otro sacrificio, sino que es la presencia perdurable de uno e idéntico sacrificio, el que Jesús ofreció
cuando él mismo murió en la cruz. Jesús pues lo hace, no entra en el santuario del cielo. El sumo sacerdote, fíjense, aquí hay una hermosa comparación que utiliza el texto. El sumo sacerdote, después llevando consigo la sangre de la víctima, entraba detrás de la cortina o descorría la cortina que separaba el santo de los santos del santuario que estaba antes, y luego cuando existía el arca, echaba sobre el propiciatorio, rociaba el propiciatorio, una lámina de oro que había sobre el arca, echaba la sangre de las víctimas. Cuando no había arca, entonces echaba la sangre de las víctimas en el lugar vacío. Después de la destrucción de Jerusalén y del templo en la época de Nabucodonosor, el arca desapareció, y por tanto el santo de los santos, llamado también Devir, quedó vacío. En la época de Jesús estaba vacío, era un lugar oscuro y vacío. Una vez al año entraba el Yom Kippur o el Yom Kippurim, el sumo sacerdote con la sangre de las víctimas, a rociar el lugar sagrado. Entraba pues en el santuario con sangre ajena el sumo sacerdote. Jesús no entró con sangre ajena en el santuario, y no entró a un santuario hecho con manos de hombres, como es el santuario del templo de Jerusalén, el santo de los santos, sino que entró a un santuario no hecho por mano de hombre, es decir, al santuario celestial. Aquí el eco de la carta a los hebreos es clarísimo a la célebre profecía de Jesús que trae el Evangelio de Marcos en el episodio de Jesús ante el sumo sacerdote, cuando algunos testigos falsos acusan a Jesús de haber dicho, yo destruiré este templo hecho por mano de hombres y reconstruir otro en 3 días, no hecho por mano de hombres. Ese aparece en Marcos como un falso testimonio. Sin embargo, en la conciencia cristiana quedó eso bien grabado. Los cristianos bien supieron entonces que el verdadero santuario era Jesús mismo, que con su propia sangre entra para siempre en el santuario celestial, y así entonces abre el camino para que todos los que le obedecemos podamos entonces también entrar con él en el mundo, en la dimensión de Dios. Ese es, en resumen, el sentido del texto que este domingo escucharemos de la carta a los hebreos. Y llegamos finalmente al texto evangélico, es de Marcos, capítulo 14, versículos 12-16 y luego 22 a 26. Como ustedes ven por la cita, no se presenta el texto completo de Marcos, sino que se presentan la introducción, luego se deja una primera parte del texto y luego la conclusión. Cuando lo lea, les haré notar este detalle. La introducción es esta, Marcos 14, 12, 16. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está mi habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande, en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Esta es la introducción del texto. Luego viene una parte que se omite, y es que Jesús por la tarde pues llega con sus discípulos desde Betania a la cena que ya los 2 enviados habían preparado. La primera parte de la cena es suprimida acá, es cuando ocurre la profecía que hace Jesús a sus discípulos de que uno lo va a entregar, en fin. Y luego, una vez, pues ese es el pedacito que se suprime para la lectura del domingo, y luego se continúa con el segundo pedacito, que es el que se refiere ya en una forma más estricta a la Eucaristía. Dice así en los versículos últimos, dice, mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre,
sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. Es la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, como ustedes ven. Por eso, ningún otro texto mejor que este de los Evangelios, donde se cuenta lo básico de la llamada última cena de Jesús, cuando, como solemos decir nosotros los católicos, instituye la Sagrada Eucaristía. En Marcos, el relato comienza, el relato de lo que ocurre, digamos, el jueves, el día jueves, en nuestra manera de contar los días de la semana. El día jueves ocurre por la mañana un acontecimiento y luego al atardecer ocurre otro. El acontecimiento de la mañana es que Jesús envía a 2 discípulos desde Betania a Jerusalén para que en un lugar previsto les preparen ellos la cena de Pascua. El evangelista comienza con una nota cronológica muy interesante. Dice, el primer día de los ácimos, ti proti ton azimon, dice el texto griego, cuando sacrificaban el cordero pascual. Es una nota, ¿cómo les dijera? Una nota muy significativa, que requiere un poco de conocimiento de la cuestión de las costumbres judías. Fíjense, la Pascua la celebraban los judíos entre los días 14 y 15 del mes Nisán. El mes Nisán, en el cómputo judío, desde después del destierro de Babilonia, era el comienzo de la primavera, es decir, el mes que va entre marzo y abril. Entre marzo y abril era el mes Nisán. El 14 del mes Nisán, al mediodía, llevaban al templo los corderitos pascuales, en el templo eran sacrificados, y luego, al caer el sol, ya por la tarde, es decir, cuando ya en la costumbre judía de la época terminaba el 14 para comenzar el 15, entonces se reunía la familia para comer la comida de Pascua, precisamente asando la carne de los corderitos sacrificados. Solamente en el templo se podían sacrificar los corderos. En las épocas más antiguas, cada familia, cada padre de familia sacrificaba el cordero, o se hacía en otros santuarios, pero en la época del rey Josías, a fines del siglo VII a.C., se prohibió cualquier culto sacrificial fuera de Jerusalén, y por tanto entonces solamente en Jerusalén podía ser comida la Pascua, porque solamente en el templo de Jerusalén podían ser sacrificados los corderos pascuales. Pues bien, ese mismo día, el comienzo de la Pascua, el 14 de Nisán, toda levadura tenía que ser apartada de las casas. Por tanto, lo llaman aquí el primer día de los ácimos. Panes ácimos simi, en griego significa levadura. Ácimo significa pan que no tiene levadura. Entonces apartaban toda levadura, y los panes que se podían ese día hacer eran solamente panes de harina mojada y luego cocida, pues en el horno, es decir, el pan sin levadura es duro, como nuestras hostias. En el fondo, las hostias que utilizamos nosotros los católicos para la Eucaristía son panásimo. Los judíos tienen una forma de panásimo un poco diferente a esta nuestra. Son unas galletas hasta por cierto muy sabrosas. Matzos se llaman, mazot se dice en hebreo ácimos, ven, así se llamaba. Yo recuerdo siendo niño, mi papá llevaba a la casa galletas de esas, y yo las comí siendo niño muchas veces. Matzot en hebreo, matzos, así se llaman, o en unas cajas en que mi papá las llevaba a la casa. En todo caso, ese primer día, pues el día 14 de Nisán, para empezar el 15, era el primer día de los ácimos, en el cómputo o en la costumbre hebrea de la época. Pues bien, Jesús les da a los discípulos unas señas misteriosas de a dónde tienen que ir. Muy parecido este texto de Marcos a lo que hace Jesús también cuando llega de Jericó a Jerusalén y manda a 2 discípulos a conseguirle un burrito. Ir a la aldea del frente, les dice, y encontraréis un burrito atado a un pilar o algo así.
y si alguien, desatadlo y traédmelo, y si alguien os pregunta, ¿a dónde lleváis el burrito? Diréis, el Señor lo necesita y lo devolverá luego. Aquí ocurre algo parecido. Jesús como que prevé lo que va a pasar. Aquí también. Id a la ciudad, es decir, de Betania a Jerusalén, la ciudad es Jerusalén, y de la ciudad encontraréis un hombre que carga un cántaro de agua. Un hombre cargando un cántaro de agua era un signo especial. ¿Por qué? Porque en general eran las mujeres las que salían a buscar agua a las fuentes. Por tanto, encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua era algo, pues, no absolutamente, es decir, no acostumbrado, algo insólito. Por eso no debían ser o no debía haber muchos hombres cargando cántaros de agua. Ellos pues lo encontraron y siguieron al hombre y llegaron a donde el hombre llegó y allí prepararon en esa casa, en un piso de arriba, en la sala para la fiesta de Pascua, y los demás pormenores proveyeron de divanes, fíjense, así se dice eso. La comida de Pascua era una comida solemne y los judíos habían asumido o habían recibido de los helenistas la costumbre de las comidas solemnes en que la gente no se ponía a la mesa sentada, sino que se reclinaba junto a la mesa en tarimas, provistos de almohadones con sábanas. ¿Ven? Se supone pues que estos discípulos de Jesús, estos dos encargados, dispusieron todo lo necesario para la comida de Pascua. Dice el texto, pues, Opsías genomenis, cuando llegó la tarde, Jesús fue con sus discípulos. Lo primero que ocurre en el comienzo de la comida, no lo cuenta el texto, como escuchamos ahora, es suprimido. Y luego el texto va al grano. Se trata de la comida de Pascua. Fíjense que lo que vamos a leer ahora, prácticamente la Pascua no vuelve a ser mencionada. En la Pascua se comía el Cordero Pascual, había ensalada de frutas dispuesta sobre la mesa en salseras, había vino para que la gente pudiera ir tomando sorbitos de vino en la medida en que iban comiendo, y sobre todo había pan. El pan es la comida, digamos, el acompañamiento de toda comida en la región mediterránea, tanto del norte de África como del sur de Europa y del occidente y del oriente, es decir, en la parte costera de la Palestina. El pan no podía faltar, todo eso estaba allí. Y además, pues, para Pascua se asaba el cordero. Se asaba a fuego lento, no le quebraban ningún hueso. Fíjense que aquí, pues, ya para la comida propiamente dicha, el Cordero Pascual desaparece. Desaparece el Cordero Pascual y solamente enfatiza el evangelista Marcos dos ritos que, como muestra uno de los buenos comentadores del evangelista Marcos, Rudolf Pesch, constituyen el rito inicial de la comida propiamente dicha y el rito final de la comida pascual propiamente dicha. El rito de la bendición del pan y el rito de la bendición de la tercera copa. En el comentario de Pesch aparece, pienso yo, en una forma muy convincente, esta referencia histórica a esa última comida de Jesús. Yo escribí hace tiempo ya un comentario de Marcos muy amplio en que dejo todas estas cosas, hasta donde pude hacerlo, claras para los lectores. En todo caso, cuando después de la introducción de la comida, en que se iban comiendo pedacitos de pan remojados en salsa de frutas, todo eso lo suprime el evangelista, o la tradición misma que el evangelista usa. Fíjense, se llega pues a la comida propiamente dicha del Cordero Pascual. Pero, extrañamente, el Cordero Pascual no es mencionado. ¿Qué es mencionado? El primer rito, el rito de la apertura de la comida propiamente dicha. ¿Cómo cuenta el evangelista el rito de la apertura? Fíjense, mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ahí está el rito inicial. En las comidas judías, el padre de familia que presidía la mesa se incorporaba, es decir, se enderezaba de la tarima donde estaba reclinado, se enderezaba, tomaba un pan de la mesa, lo partía y disponía que cada comensal, su familia y otras familias vecinas que se habían reunido a comer el Cordero Pascual, recibieran un pedacito de pan. Cuando tomaba el pan, el
y lo pronunciaba la bendición, que pronunciar la bendición en hebreo puede decirse, o en griego, el Nuevo Testamento utiliza dos verbos para la misma acción. Uno de ellos es bendecir, y habiendo bendecido, o lo bendijo, dice eulogisen en griego, o también efcharistisen, o dio gracias. ¿Ven? Bendecir es dar gracias. La oración de bendición que pronunciaba el sumo sacerdote judío es muy parecida, amables oyentes, a la que utilizamos actualmente en la celebración cristiana de la Eucaristía en el ofertorio, cuando el sacerdote en el altar presenta el pan a Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, etcétera, etcétera. ¿Ven? El sumo sacerdote judío decía palabras semejantes, palabras semejantes. Yo recuerdo en la película esta de la Pasión del Señor, Jesús la pronunció en arameo y se entendía perfectamente. Al menos yo tengo la suerte de poder entender muchas cosas de esas. En la fórmula hebrea, cotizada y repetida actualmente, digamos, aún en las comidas familiares de judíos practicantes, se dice así: Baruch atah Adonai Elohe Israel, bendito seas, Señor Dios de Israel. Así se dice, Baruch atah Adonai, o también pueden decir Melech Hashamayim Be'haaretz, Rey del cielo y de la tierra, etc. Es la fórmula judía de bendición. Se llama fórmula de bendición, que en el fondo es una acción de gracias. Por eso los verbos griegos que se usan enfatizan uno u otro sentido. Bendiciendo, eulogisen, o dando gracias, efcharistisen, así se dice en griego. Una vez pues partido los pedacitos de pan, después una vez dicha la acción de gracias, la oración de acción de gracias, fíjense que bendición pues no es trazar una cruz encima de algo. No, esa no es la bendición propiamente dicha. En el mundo cristiano se convirtió en eso, es decir, y eso lo hacemos hoy en día casi maquinalmente. A mí me da un poco de remordimiento cuando la gente le lleva a uno cosas para bendecir y uno simplemente en una forma maquinal traza una cruz encima de la cosa sin decir prácticamente nada. En fin, en el fondo bendecir, aún más bendecir es bendecir a Dios, como darle gracias a Dios, no es bendecir un objeto. Pero ya en el Nuevo Testamento, creo que es en Lucas, donde se utiliza el verbo bendecir, teniendo como complemento los panes. Los bendijo a los panes. Ese ya es un lenguaje derivado y posterior. El lenguaje, digamos, auténtico, de raíz judía, con el cual podemos encontrar lo que Jesús hizo, es bendijo o le dio gracias a Dios, al Señor. No bendijo el pan o bendijo los peces en la multiplicación o bendijo la copa, sino bendijo a Dios. A Dios es a quien se bendice, es decir, se le alaba, se le da gracias. Entonces, bendecido el pan, lo parte en pedacitos y le da un pedacito a cada comensal. En la fiesta judía de la Pascua, en la comida judía pascual, el sacerdote o el padre de familia no decía nada, lo hacía en silencio. Jesús dijo algo, y esa palabra de Jesús, en ese contexto, llegó a ser trascendental para el cristianismo de todos los siglos. Lávete tutuestin tosomamu. Ahí está, así se dice el texto griego. Tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, somamu. Mi cuerpo, soma es cuerpo, mi cuerpo. Es decir, es mi persona, soy yo mismo. Jesús había vivido una vida entera cumpliendo la misión que Dios le encomendó. Su contacto con los discípulos, pues, había representado una donación exclusiva de él a ellos y a Dios. En este momento culminante, él como que resume su vida entera, ya estando al borde de la muerte. Lo resume en esta entrega de su cuerpo, en el pan, en el pedacito de pan que cada cual recibe. Esto es mi cuerpo. En una tradición paralela a esta,
la que trae el evangelista Lucas y la primera carta a los Corintios de Pablo, aparece una adición a esta palabra del pan, y es: este es mi cuerpo hiper imon didomenon, dice el texto lucano y paulino, dado por vosotros, entregado por vosotros. En el uso eclesiástico actualmente, en el uso eclesiástico que ustedes todos conocen porque han ido muchas veces a misa, se dice: mi cuerpo que será entregado por vosotros, y se traduce hiper imon didomenon con el futuro, que será entregado por vosotros. La referencia pues de ese será entregado a la muerte de Jesús es patente, pero en el texto griego se dice didomenon, en presente, que está siendo dado por vosotros, es decir, ya la vida entera de Jesús había sido una entrega, y en este momento culminante de su vida, en esta comida última, prácticamente se anticipa la entrega que finalmente se consumará en su muerte. Hyper imon didomenon, que es dado por vosotros, que es entregado por vosotros. Se supone, queridos oyentes, que allí viene la parte central de la cena, que es la comida del Cordero Pascual. Le servían pues a todos su pedazo de carne, iban comiendo lo que a cada cual le tocaba, iban también para acompañar el pan, posiblemente sorbían unas goticas o un poquito de vino de las copas, en fin. Y cuando ya se llegaba al final, cuando todos habían comido pues la parte correspondiente del cordero, llegaba otra parte del rito muy importante. Se llama en la fiesta judía de la Pascua la tercera copa, o la copa de bendición. En griego se dice potirion ephlogias. Pablo exactamente en la tradición de que él dispone sobre la última cena, llama exactamente así esta última copa o esta tercera copa. Después había otra, la cuarta copa, al menos muy probable. En todo caso, esta copa la llama Pablo siguiendo el nombre judío preciso, potirion ephlogias, la copa de bendición. La copa de bendición. El padre de familia llenaba la copa de vino rojo, pronunciaba otra vez la acción de gracias o la bendición y la pasaba a los comensales. Parece haber sido ese el rito original. Todos participan de una misma copa, como todos también comían de un mismo pan. Se puede inferir esto de los relatos cristianos, pero parece también que en algunos rituales de la Pascua judía, cada cual tenía una copita al frente y la copita era llena o era llenada por el vino, y entonces cada cual cogía su propia copa. Sobre esto hay incertidumbre entre los estudiosos de los textos de la Biblia. La palabra concreta que aparece en boca de Jesús en Marcos es esta: y les dijo, voy a leer un poco antes la introducción. Cogiendo una copa, potirion en griego, potirion significa copa o cáliz, pronunció la acción de gracias, evcharistisan, ven, es la acción de gracias, que se llama también bendición, se la dio y todos bebieron. Fíjense pues que según Marcos les da la copa y todos beben, y tan solo según Marcos, una vez que han bebido, Jesús dice lo que dice. Esta manera de presentar Marcos las cosas puede ser un poco engañosa, porque si la tomamos demasiado puntualmente, cualquier buen canonista, de esos que hay en la Iglesia Católica que abundan, diría que Jesús no consagró. ¿Y por qué no consagró? Porque según las disposiciones del derecho, primero hay que preparar la copa y decir las palabras de la consagración. Y tan solo después de dichas las palabras de la consagración viene la comunión. Si la cosa, como aparece aquí en Marcos, se invierte, es decir, se prepara la copa y se la toman, y después se dicen las palabras, entonces la conclusión de un buen canonista sería: no consagró. Pero no tomen en serio estas cositas que acabo de decir, que son más bien apuntes un poco jocosos, que muestran hasta qué extremos puede llegar un juridicismo a toda costa. En el fondo, pues, Jesús les entrega la copa, y la palabra
que acompaña esta entrega de la copa, de la cual todos bebieron, es paralela a la palabra dicha antes sobre el pan. Fíjense, dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Esta es mi sangre, tuto estin to hemamu, hema en griego es sangre. Fíjense que la primera parte, tuto estin to somamu, este es mi cuerpo, aquí es tuto estin to hemamu, esta es mi sangre, es estrictamente paralela la palabra sobre el pan, mi cuerpo, y sobre la copa, mi sangre. Esta es la versión de Marcos, y también de Mateo. En Lucas y Pablo la versión es diferente. En Lucas y Pablo se dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Los autores discuten muchísimo cuál de las dos versiones es la más original. Yo pienso que en la iglesia primitiva se utilizaban las dos. Reconstruir exactamente la de Jesús es casi como un imposible. Al menos me parece pues a mí. Muy difícil porque hay argumentos para la una y para la otra. Esta es mi sangre, pero lo que es trascendentalmente importante no es tanto cuál de las dos sea la más original, sino la referencia a la alianza. Esta es mi sangre, dice en Marcos, tis diathekis tuto estin to hemamu tis diathikis, así se dice en griego en el texto de Marcos. Esta es mi sangre de la alianza, tis diathikis de la alianza, y en Lucas y Pablo se dice, esta copa es la nueva alianza, y que ni diathiki en to hematimu, en mi sangre, esta es la nueva alianza en mi sangre. Es decir, de todas maneras, la sangre de Jesús, en alguna forma referida al vino rojo que llenaba la copa, la sangre de Jesús es puesta en referencia con la sangre de las víctimas que al bajar Moisés del Sinaí tomó de los sacrificios que habían hecho los jóvenes encargados para ello, para rociarla sobre el pueblo. Primero roció sobre el altar y ahora sobre el pueblo. Esta es la sangre que el Señor Dios hace con vosotros. Esta es la sangre. Aquí, esta es la sangre de la alianza. La sangre de la alianza. La nueva alianza, o como dice Lucas, la alianza, es decir, la unión de Dios con nosotros por Jesús, se hace con base en la sangre de Jesús. Su entrega, la entrega de su vida durante su existencia terrena y la entrega de su vida en la muerte, finalmente llegó a ser un sacrificio cruento, una entrega cruenta, de tal manera que esa entrega de Jesús hasta la muerte funda la nueva y definitiva conexión de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.